Doctor, estos momentos que se está viviendo y donde, bueno, antes, por ejemplo, aconsejaban a los medios de no hablar de los suicidios, de no hablar de estas cosas, y ahora aconsejan que se hable. ¿Qué podemos decir de este tema, doctor? Donde, bueno, se está haciendo público últimamente, han pasado casos fatales en algunos gente joven. ¿Qué podemos decir, doctor? Bueno, en primer lugar, la tasa de suicidio aumenta con la edad. Uruguay tiene una población muy envejecida y por lo tanto tiene las tasas más altas de Latinoamérica, ¿no? Eso siempre fue así. En Uruguay desde hace muchos años se suicidan 2 personas por año. Hay factores agregados que de repente pueden intentar explicar un poco esto que ha pasado. Uno es el tema de la pandemia, que ha despertado en muchísima gente sentimientos de aislación, de pérdida de trabajo, de soledad, de la sensación de sentir que hay algo con lo que vos no manejás, una cosa nueva, que, 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 que realmente ha impactado en el mundo, ¿no? En el mundo ha pasado esto. En el caso de Uruguay con los futbolistas, yo veo algunos factores agregados. El futbolista uruguayo no es el deportista europeo que hace el deporte como un complemento de su vida. Vos sabés que en el deporte del fútbol en Uruguay es muchas veces la salida económica, la autoestima, es todo para ese gurí. En el deporte de fútbol Uruguay lo que hay es mucho desarraigo. Viene el gurí del interior, se va para Montevideo, lo separás de su familia y ahí es una cuestión de todo o nada. Él se la juega a triunfar o fracasar. No hay otras opciones de vida. No es que el gurí tenga otras herramientas intelectuales, tenga un acompañamiento de la familia. Está en una picadora de carne, donde si triunfás te vas a Europa y sos millonario, y si perdés, eso es el fracasado. Digo, esa cosa que se le mete al gurí es fatal, fatal. Yo creo que eso es un daño terrible, que pocos lo pueden sobrellevar. Aún como el caso de este jugador de Nacional que había triunfado, ¿no te bancás un momento de soledad, de bajón, lejos de tu familia, sin un soporte? Cuando toda tu vida es el fútbol y el fútbol fracasa, ya no querés vivir así, ¿no? Y en un mal momento estos gurises han cometido esto que ya es una tragedia en Uruguay, ¿no? Porque lo lógico, iba a decir que no es lógico, pero lo que uno está más habituado es que la persona más mayor ya no tiene un sentido de su vida o eso, y sea más común que se suicide el adulto Claro, varón, claro. anciano, principalmente el varón. La mujer lo intenta joven, pero son intentos. El hombre lo ejecuta más de mayor, más de anciano, cuando se encuentra o viudo, desarraigado, sin proyectos, ¿no? Pero esto de las muertes de personas jóvenes nos ha pegado de una manera que es lógico que sea así, ¿no? Porque la muerte de un joven es inexplicable. Y es un fracaso como sociedad. Es un fracaso de la Ah, 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 familia, ah, un fracaso de la institución que lo recreó, un fracaso como sociedad somos. No hemos sabido darle a este chiquilín alternativas, el correcto sentido. Les hemos puesto una presión tan grande y los hemos llevado a eso, ¿no? Antes hay un dicho que no sé quién lo hizo, pero está muy bueno, porque antes nuestros hijos era nuestro hijo el doctor, nuestro hijo el abogado, nuestro hijo el escribano, y hoy es nuestro hijo el jugador de fútbol. ¿Eh? Y, y eso ha pegado muy duro. Papá, mamá, tienen que abrir un poco la cabeza con esto que ha pasado ahora últimamente. En el tema puntual que dice usted, que comparto que el fútbol aquí es un medio de vida y ganás o fracasás. Los papás, ¿qué tendrían que hacer en situaciones para prevenir esto? Bueno, básicamente darle otras herramientas en la vida. ¿Ah? El chiquilín tiene que tener una vida más rica. ¿Ah? Tiene que tener su novia, tiene que tener sus aspiraciones, tiene que estudiar, tiene que saber que el fútbol es un deporte de alta exigencia que no dura toda la vida, tiene que estar preparándose para el después. Si no le das todas esas herramientas, creo que estás criando un caldo de cultivo para una tensión que el gurí no sabe manejar. No sabe manejar. Doctor, ha tenido, por su profesión, ha tenido oportunidad de hablar con alguien que ha perdido un familiar por suicidio. Eh, ¿Qué piensa? ¿Qué dicen? ¿De qué se arrepienten o no? El familiar no, el familiar generalmente no,
no le encuentra explicación, ¿no? Generalmente el familiar no, lo sufre como una pérdida, ¿sabes qué? Como que fue inútil, como que no debería haberlo hecho, ¿no? Y el duelo de un paciente suicida es mucho más difícil en los hijos incluso, ¿no? Que no le encuentran sentido. Es muy dañino para la familia por la imagen que deja un padre, un hermano, de culpa, de sensación de que yo tendría que haber hecho algo. Eso siempre queda. Siempre queda porque nuestra cabeza no está preparada para que un joven se suicide, ¿no? La muerte de un hijo no está en nuestra genética procesarlo. Está la muerte de un papá, de un abuelo, pero no de un hijo. Entonces las secuelas de una muerte joven son terribles, por supuesto. Doctor, dan señales. Yo le decía cuando empezaba una nota que antes le aconsejaban, no te prohibían, de que no se hablara de estos temas de suicidio. Dan señales de, se puede presumir que algo pasa, hay que estar más atento, ¿cómo es? Bueno, hay varios tipos de suicidio, ¿no? Hay suicidios más impulsivos, donde no dan señales, pero estadísticamente en el 50% de los casos, la persona que se ha suicidado ha dado una señal, un aviso, una alerta, y alguien que no lo supo leer. O él de repente lo dio tan escondido, tan con miedo que no se llegó a interpretar. Pero en el 50% de los casos hay un llamado de atención que no se prestó. Es un segundo, ¿no? ¿Es algo premeditado o es un segundo que se... No, hay de todo. No hay dos suicidios iguales, porque cada uno se suicida según cómo es. Y según los medios que tiene, ¿no? Claro. Por ejemplo, es común que la profesión influya. El carnicero tiende a utilizar más arma blanca, en el campo más la cuerda, el militar más el revólver. O sea, hay muchas variantes y tiene mucho que ver con quién sos vos y con qué mensaje quieres dejar también. Eso iba. ¿Qué mensaje? ¿Se ha encontrado, obviamente no vamos a entrar en detalle, ¿no? ¿Se ha encontrado cartas? O el que escribe, cuando va escribiendo se da cuenta que no tiene que hacerlo y desiste de hacer lo que iba a hacer. ¿O han aparecido No, cartas? ya te digo, hay muchas formas de realizar esto, ¿no? Es un acto desesperado, ¿no? Hay algunos que son muy impulsivos, que es un rapto, que es un segundo, que no se dio el tiempo. Hay otros que son más meditados, la persona lo intenta, lo va como intentando cada vez en forma más gradual hasta que lo logra. A veces dejan una carta, a veces lo hacen en forma simbólica, por ejemplo, yo qué sé, un novio que se mata frente a la casa de la novia, por ejemplo, ¿no? Como para culpabilizarla, ¿no? Hay muchos de esos tipos de mensajes que cuando comprendes la dinámica afectiva de la persona que se suicidó te das cuenta por qué lo hizo de esa manera, ¿no? O por ejemplo, gurises que están peleados con los papás y utilizan algún objeto del padre, ¿viste? Hay señales de ese tipo, hay sí, en muchos casos, en otros no. También se ha comentado de que a veces dicen, no, viste que pasó esto, sí, ya lo he hecho 2 o 3 veces antes. ¿Se repiten hasta que llegan a lograrlo? ¿El intento de No, suicidarse? muchas veces hay varios intentos previos hasta que lo hacen. Muchas veces en el primero lo logran. Pero lo que pasa es que hay patrones que son muy distintos. Hay familias, por ejemplo, donde el suicidio es una característica que vos te das cuenta que es genética, que viene de familia y hay mucha gente Sí. que se ha suicidado y tienen esa impulsividad que ante cualquier disgusto ya se les viene a la cabeza, ¿viste? Eso es tratable. Por suerte ese tipo de patología es tratable, porque tiene una base en la genética muy conocida. Nosotros tenemos fármacos que no se sabe por qué quitan eso. Y aún personas sin depresión que tienen esa carga genética alta para el suicidio, mejoran estadísticamente, aún sin estar depresivo. No se sabe por qué. Así como hay fármacos que inducen el suicidio y no se sabe por qué. Es como que es un mecanismo muy especial que tenemos en la cabecita, pero eso es un grupo muy particular. ¿Tá?
Tenemos otro tipo de causas y vos sabés que acá interviene el alcohol, interviene la droga, interviene la disfunción familiar, interviene la inmadurez del gurí que lo dejó la novia, intervienen muchos factores, ¿no? Intervienen lo mal que atendemos a los ancianos, que los dejamos solos, desarraigados, sin un motivo, sin una alegría, no están esperando el sábado que venga el nieto, no están esperando nada y lo deciden. Entonces, no hay una forma de suicidarse así como no hay una forma de vivir. Es muy difícil unificar y decirte esto es así. Es cierto que hay gente muy impulsiva que lo intenta muchas veces y al final hay gente que hasta como que hace intentos para llamar la atención, se le fue la mano y se murió. Ha pasado. Viste, gente que lo hace, que lo utiliza como amenaza y calculó mal y se murió, y es un suicidio igual. Hay gente hay gente que anda conduciendo un vehículo que a vos te da la intención que se quiere matar. Él te dice que no, pero de la forma en que lo hace, vos te das cuenta que ese tipo está jugando y coqueteando con la muerte. O sea, tenemos muchas formas de lograr eso y cada uno lo hace, ya te digo, depende a sus circunstancias y a su personalidad y su forma de ser. La depresión, momentos difíciles que vivimos, eh, es como un camino, si no se le contiene. Sí, la depresión es uno de los factores más fuertes que hay estadísticamente para el suicidio, ¿no? Ahora, es un factor estadístico a largo plazo. No es uno de los factores que a vos te indiquen inminencia de suicidio. A largo plazo en la vida, el cursar una depresión, que es una enfermedad, no es estar triste, no es tener un mal momento, no es estar amargado. La depresión es una enfermedad. Estadísticamente es el principal factor de suicidio a largo plazo, no en la inminencia del acto suicida. Ahí hay otros factores.